¡Bravo! Una semana de verano en un caserón de pueblo donde todo queda detenido y el ritmo lo marcan los cantos de los pájaros durante el día y el mantra de los grillos al caer el sol, es el escenario donde pululan los personajes de Las chicas están bien, debut en el largo de Itxaso Arana, que se reserva también uno de los personajes de la película. Es una película a su manera silvestre y creo que libre y bastante única, quiero pensar, ¿no? Ya solo por la forma en que se ha producido y se ha rodado, ¿no? A mí me recuerda a veces a Mujercitas, de repente. Como que tiene ahí algo como muy de hermandad que me gusta. Sí, para mí es un poco una película austeniana posdramática. O sea, creo que tiene algo mucho de Jane Austen y de Mujercitas, pero a la vez como con una visión contemporánea de directora. Hola, soy Itxaso y estoy aquí. Itxaso Arana, actriz recurrente del cine de Jonás Trueba, también pareja de este, demuestra en Las chicas están bien que comparten, además, inquietudes narrativas. Tratamos de poner aquello que amamos y las cosas que sabemos, o no sabemos tanto, pero aquello que hemos vivido pues está ahí, ¿no? Entonces hay un bagaje fuerte teatral y un amor grande por lo teatral y diría casi más que lo teatral la actuación misma, ¿no? La naturaleza de la actuación, ese misterio, este oficio tan alquímico y tan fascinante que tenemos y a veces tan difícil. Al principio este proyecto iba a ser una obra de teatro que ocurría alrededor de una cama y luego yo me di cuenta que en realidad lo que yo quería era registrar a un grupo de personas que se aparta del mundo para enfrentarse a estos materiales artísticos y cómo eso transforma al propio grupo, ¿no? Vale, chicas, bastante bien. ¿Qué tal? Yo no te he mirado, ¿sabes? Que no te he mirado. A ver, no, lo que no estamos entendiendo es que cuando Bárbara os dice que quiere dormir con vosotras, podéis decirle, ¿en serio? ¿Seguro? Tú le dirías, cuidado las moscas, ¿en serio? ¿Seguro? Cuatro actrices y una autora se reúnen en un caserón para ensayar una pieza de teatro. Al tiempo que buscan el tono interpretativo de su obra, comparten conversaciones y aprovechan la quietud y la camaradería para reflexionar sobre temas que el estrés diario suele dejar aparcados. Claro, es que hay cosas que no se pueden actuar, ¿no? ¿Cómo se interpreta un enamoramiento si no lo has vivido? Es como, no sé, como que cuando tienes un hijo es como si hicieras un pacto con la vida, ¿no? Como que no te puedes morir. Con una espléndida fotografía y un trabajo de montaje de planos portentosamente contenido, Las chicas están bien se antoja libre en su apariencia, pero minuciosamente calculada si se observa con atención. La película está rodada con muy pocos planos, de una manera muy sencilla y de una manera, quiero pensar que también franca, ¿no? Con lo que estábamos viviendo. A mí me encanta esa porosidad de que la película pueda transmitir o te pueda hacer imaginar casi cómo estábamos rodando. ¿Te gusta el teatro o no? Sí, me gusta. ¿Te apetece actuar en nuestra obra o poquito? Mucho. Estuvimos en Carlo Vivari presentando la película en el Festival de Cine y allí muchas veces lo que más curiosidad les producía era saber qué era verdad y qué no de lo que estábamos contando en la peli, ¿no? ¿Qué parte de nosotras éramos nosotras, no éramos nosotras? ¿Qué vínculos teníamos? ¿Los mismos que en la película, los mismos que en la vida? Y claro, llegar a eso es muy difícil, aunque parezca muy fácil. O sea, a mí, por ejemplo, últimamente solo me llama para hacer de chicas de 15 o 16 años, ¿sabes? Ah, sí, ¿eh? Claro, tienen 10 años menos que yo. Ya, o sea... Ya, yo por ejemplo últimamente solo hago flashbacks. ¿En serio? ¿Cómo? Sí, de otras actrices. Arana difumina los contornos de la realidad y la ficción de los personajes. Por ejemplo, las actrices responden a sus nombres reales, en una cinta de devenir incierto que, como la canción de Drexler, ama más la trama que el desenlace. Igual puede parecer que es una película sin conflicto y es verdad que no hay un conflicto convencional o como normalmente lo entendemos, pero luego cada una sí que tiene su viaje. No empezamos ni terminamos la peli igual. Y donde el espectador es rápidamente abducido por el trabajo de su reparto y esa magia que produce el teatro cuando se observa desde la tramoya. Pensaba que no sentías nada. ¿A ti también te pasa? No, Sí. no, Sí. no, Sí. no, Sí. no, Sí. sí.